por ser nuestra patrona, la Virgen de la Concepción con su gesto vaso, y el Cristo de la Caridad con sus toros, sus capeas y, como no, con sus peñas, vosotros, todos vosotros, los que estáis aquí esta noche, que sois la salsa de la fiesta, sin olvidar el tema religioso. Esta fiesta, que son el ADN de todos los arandillanos, porque seguro que todos los que estamos aquí esta noche habremos nacido con ella, habremos disfrutado con ella y nos habremos divertido con ella, y las hemos ido transmitiendo a nuestros hijos. Es un honor para mí, una vez más, ser testigo de esta fiesta, querida por todos nosotros y por todos los arandillanos y por los que nos visitan. Una fiesta que se une el pasado con el presente, el futuro de todos los arandillanos y el futuro de todos los arandillanos. Uno de los valores que tenemos los arandillanos y arandillanas es el orgullo por nuestro pueblo, por nuestra historia y el cuidado y el mimo que le damos. Es uno de mis empeños desde la institución que tengo el honor de presidir, cuidar, cultivar y divulgar su historia. Arandilla localidad que ha sabido transmitir sus valores y tradiciones año tras año. Es actualmente un referente turístico en nuestra región, desarrollando actividades que fomentan nuestra historia, identidad y capacidad evolutiva, fruto de un trabajo arriesgado desde hace siglos. Las fiestas deben de servir de escaparate de la vida cotidiana, deben de ser el día del encuentro con amigos y familiares, de júbilo, de alegría y diversión, pero sin olvidar el respeto y la unidad de todos los vecinos, que juntos salvaremos cualquier obstáculo. La Concejalía de Festejo del Ayuntamiento de Jarandilla ha elaborado un programa donde esperemos que tengan cabida todos para divertirse y pasarlo lo mejor posible. Por último, no me queda más que desearos que paséis una feliz fiesta, que la viváis y la disfrutéis con intensidad, y manifestar mi deseo por los que ya no se encuentran entre nosotros. ¡Viva el Cristo de la Caridad! ¡Viva el Cristo de la Caridad! ¡Viva el Cristo de la Caridad! Ahora os dejo con los pregoneros de este año, con la peña. Espérate, que ahora vamos. Este año se cumplen 25 años de se fundó la peña. Ahora somos 10 matrimonios y tenemos sede y tenado. Al principio solo eran 4 personas que se organizaban para coger sitio en los palos, acudiendo a la plaza horas antes para disfrutar en compañía de estas fiestas. Así, durante varios años se fundó esta peña. Somos una gran familia que cantamos y bailamos con gran entusiasmo el día de la concentración de peñas, en el Tenao, con la charanga y por supuesto en nuestra sede. Allí reímos, tocamos chistes, hacemos juegos y trampas a nuestros maridos y tampoco nos falta nuestro gran karaoke. Formamos una gran familia. Además, cada año lo intentamos y este año vamos a poner hasta luces de colores. Quedáis todos invitados a visitarnos. Después de 25 años, queremos dar un consejo a todas esas peñas de jóvenes que da igual si no tienen tenao o sede. Lo importante es disfrutar con tus amigos y siempre hay alternativas. Podéis coger sitio debajo de los tenaos, en los palos, como nosotros, ya que poco a poco todo llega. Porque lo más importante es sentir tu pueblo, respetar sus tradiciones, compartir con el vecino y vibrar con sus fiestas. Por eso, ahora mismo, nos vamos a ir todos con gran entusiasmo y devoción a la ermita de Cristo. ¡Viva el Santísimo de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva!